RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros el arquitecto José Arizpe, ¿no? Él es candidato al Decanato Nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Este colegio profesional va a una segunda vuelta para elegir a sus principales autoridades. En la primera vuelta triunfó el arquitecto Arizpe, pero se someten exactamente a la reglamentación interna del colegio. Qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Qué gusto, qué gusto. A ver, coméntenos un poquito. En primera vuelta usted triunfó, ¿no? Bueno, sí, hemos ganado la mayoría de regiones, pero también, digamos, en el número de votación hemos alcanzado la mayoría, con una diferencia no muy grande, pero hablamos de más de 60 votos. El tema es que se ha recurrido a un reglamento antiguo, bueno, pero que lamentablemente está vigente, pero que la misma OMPE ha calificado que es un reglamento que no se ajusta a la ley. Bueno, finalmente, para no hacer cuestión de Estado sobre este tema, hemos decidido ir a la segunda vuelta, ¿no? Digamos, conforme lo ha aprobado el jurado electoral. Ahora, ¿cuántos arquitectos son los que emiten su voto? Si los arquitectos hábiles son más o menos alrededor de 12.000 arquitectos. Digamos, son los que han llegado a las urnas y han hecho la última votación, ¿no? Ahora, hablemos ya un poco de la plataforma. Conversé hace un tiempo con usted, me decía que una de las principales tareas es descentralizar el trabajo del Colegio de Arquitectos, ¿no? Y sobre todo darle mayor impulso a las circunscripciones más pequeñas, ¿no? Ese fortalecimiento, ¿en qué se orienta? Bueno, la conformación de la estructura de nuestra lista es básicamente provinciana, lo que no significa descuidar Lima. Lima tiene su propio potencial y le daremos toda la autonomía que necesita para terminar de desarrollarse. Construir, por ejemplo, su nuevo local, que es lo que, digamos, ha sido parte de un conflicto en los meses y años anteriores. Y las provincias necesitamos potenciar, sobre todo las últimas regiones, las regiones y las zonales más pequeñas, para lo cual tenemos un representante, que es el representante de Amazonas. El decano ha tenido que renunciar para acogerse a nuestra lista y participar y tener voz y voto por primera vez en la historia del Colegio de Arquitectos en las regiones pequeñas. Eso suena interesante, ¿no? Hablemos un poco. Usted me comentaba hace unos instantes antes de ingresar a la entrevista que uno de los principales problemas es un pasivo que lo adopta el próximo decano del Colegio de Arquitectos, ¿no? Los juicios pendientes. ¿Estos juicios a qué obedecen? Sí, esta ha sido una gestión de problemas, de egos, digamos, de los decanos, y esto ha llevado pues a una confrontación que ha terminado judicializándose, ¿no? Y esto ha ocasionado mucho daño a la institución. Entonces, pero acá no se trata de buscar responsables, porque los hay de una y otra parte, tanto del Consejo Nacional como de, digamos, que en ese momento del Consejo de Lima. Pero esto ya tiene que acabar. Nuestra misión y nuestra vocación es de paz, es de armonía. Nosotros vamos a inducir de una vez por todas de poner los juicios y entrar a un gobierno de paz, porque ya se nos viene el año, digamos, del bicentenario y no podemos terminar peleándonos. Tenemos que terminar con una gran propuesta al país como arquitectos, una propuesta para mejorar las ciudades, para hacer las ciudades sostenibles, para hacer una institución que lidere el cambio. Entonces, eso ha habido ausencia estos 3 años. Por estar desgastándose en estas peleitas internas, el Colegio de Arquitectos ha pasado desapercibido, no ha hecho agenda nacional. Y hay un tema que justamente a propósito de lo que usted menciona, ¿no? Incorporarse a la agenda nacional. ¿Usted cree que los arquitectos han tenido una participación activa en el tema de la reconstrucción, por ejemplo, en los últimos 3 años donde se registró este problema en 13 regiones del país? Y sobre todo, cuando conversé con usted, recuerdo la última vez, usted expresaba su preocupación, ¿no? Porque los arquitectos siempre han tenido un perfil de desarrollo, generar ciudades sostenibles, buscar recuperaciones arquitectónicas que guarden armonía justamente con el desarrollo del país, ¿no? Sí, hace 2 semanas, por ejemplo, escuchamos el anuncio de la ministra de Economía sobre este tema y como 800 obras, más de 800 obras están abandonadas en el norte. Entonces, alguien tiene que hacer el informe, alguien tiene que decir cómo se han avanzado estas obras, qué no se han avanzado, cuál es la alternativa, porque el Ministerio de Economía está dispuesto inclusive a generar partidas presupuestales que ayuden a terminar las obras, porque una obra inconclusa es lo peor que puede pasarle al país. Eso genera no solo zozobras, sino genera ya problemas judiciales, genera falsas expectativas, que el pueblo se desanime, digamos, de estar en el camino de la reconstrucción y en el camino de hacer
cosas buenas por el bien del país. Ahora, en esta tarea de la reconstrucción, ¿cuál es más o menos el horizonte que tienen ustedes, ¿no? Porque en honor a la verdad poco se ha avanzado en este tema de la reconstrucción, ¿no? Incluso el propio gobierno tiene que reconocer que no hay una capacidad de desarrollar los proyectos, no hay una capacidad profesional de ejecutar ni perfiles técnicos, ni mucho menos, o sea, trazar un horizonte inmediato para encontrar soluciones, ¿no? Sí, acá hay un tema que ha influido mucho, toda esta corriente que nos ha hecho mucho daño al país, que es el tema de la corrupción. Bien. Y este tema, por ejemplo, lo percibíamos hace ya más de 5 o 6 años cuando asumimos el liderazgo de la Regional Lima. Bien. Entonces participamos en una invitación que nos hizo el Congreso para hacer un debate en Tumbes, donde fueron algunos ministros inclusive, y en ese momento el problema era la descolmatación del río Tumbes, que hasta el día de hoy no ha sido solucionado, ¿no? Y cada vez que se viene el fenómeno del Niño, nos vemos nuevamente a recrearnos con la prensa, salir los políticos y todo el mundo, pero no hay soluciones. Y el tema lo tenemos a un paso de la frontera. ¿Cómo Ecuador solucionó ese problema y hizo obras de infraestructura que hoy los fenómenos del Niño pasan desapercibidos? Y nosotros tenemos que sufrir todos los agraviantes que esto significa. Ahora, ¿le preocupa el tema de la informalidad en el país? Porque si se quieren ordenar las ciudades, si se quieren trabajar con un perfil de desarrollo urbanístico, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la informalidad. Le pongo un ejemplo, las ciudades fronterizas con Bolivia, por ejemplo, ¿no? Donde la informalidad, de acuerdo a los propios indicadores, la Cámara de Comercio de Juliaca, la Cámara de Comercio de Puno, recientemente se han pronunciado incluso la dirección de trabajo del propio gobierno regional, habla de una alta tasa de informalidad. ¿Cómo generar orden, proyección urbanística en estas ciudades? Y le puse un ejemplo, pero puedo ponerle 10 ejemplos más. Sí, sí. Y coincidentemente nosotros tuvimos muy alta votación en Puno, por lo cual estoy muy agradecido a los colegas puneños. Pero acá lo que falta es trabajar de acuerdo a los planes y respetar los planes de desarrollo que puedan generar los arquitectos y los urbanistas. Lima, por ejemplo, no tiene un plan aprobado. ¿Y cómo caminamos? A la deriva, al gusto del alcalde. El señor alcalde se le ocurre una cosa, o algún concejal de fuerza se le ocurre otra cosa, y se hace esa obra. Y eso no puede ser. Necesitamos un plan que todos respeten, un plan con una visión de futuro, con una visión no solamente técnica, sino sobre todo humana, una visión que permite el desarrollo humano de las personas que allí habitan. Ahora, en esa misma línea que usted explica, ¿no? ¿Cómo articular este trabajo profesional de los arquitectos con las autoridades del gobierno central y con las autoridades de los gobiernos locales, ¿no? Porque como usted bien anota, ¿no? Llega un alcalde y, si bien es cierto, es la máxima autoridad, pero no genera un nivel de consulta o un espacio de consulta con los niveles profesionales. En ese caso, el desarrollo urbanístico, el desarrollo sostenible de las ciudades tiene que estar en manos de los arquitectos, ¿no? Complementado con el trabajo de los ingenieros, complementado con otro trabajo multisectorial, pero eso no se hace. ¿Por qué? Bueno, acá creo que es un tema de falta de liderazgo y demasiada presencia de los políticos que toman las decisiones. Ese es el tema, ¿no? Entonces, acá el colegio tiene que cumplir un rol que no está dentro de sus estatutos y su dinámica, pero que la nación se lo exige hoy en día. Un papel de articulador entre el Estado, por ejemplo, y la universidad. Y la industria. La empresa tiene que apostar por desarrollar el país y tiene que apostar ¿qué? Con la economía, la inversión a través de las universidades para que se desarrolle tecnología nativa y tecnología peruana. Y eso le va a significar menos costos. Pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que articular eso de tal suerte que el Estado se beneficie. Pero es interesante lo que usted dice. ¿Usted siente que la academia, la universidad se ha alejado de los colegios profesionales? Bastante. Entonces, las tesis, por ejemplo, se han vuelto tesis muy teóricas, ¿no? Que no se ajustan a la realidad. Hoy en día, por temas de seguridad, por ejemplo, los arquitectos ya no visitamos fábricas, ya no visitamos procesos constructivos, porque se exige seguros para proteger a todos, y eso cuesta una infinidad de plata. Las universidades nacionales no lo pueden hacer, y las particulares tienen que hacer con su propio peculio. Entonces, estamos alejados de los procesos de desarrollo de la vida social y de la vida económica. Entonces, esto hay que corregir y cambiar el sistema de educación, de tal suerte que sea la práctica lo que nos dé el título y no sean solamente esquemas teóricos que se hacen en la universidad.
Ahora, el otro tema, ¿no? ¿Cómo lograr el nivel? En el país estamos atravesando por una etapa de fortalecimiento de la institucionalidad, una crisis política bastante aguda, ¿no? Y los colegios profesionales en realidad tampoco están exentos de eso, ¿no? No es el caso particular, el caso del Colegio de Arquitectos, pero otros colegios profesionales donde se ve una situación de crisis colectiva, ¿no? O sea, usted plantea que es necesario fortalecer justamente la institución como tal. ¿De qué manera se va a fortalecer esta institucionalidad y esta representatividad del Colegio de Arquitectos? Sí, no es un fenómeno particular, ¿no? Ni solo de nuestra institución, es un fenómeno latinoamericano, ¿no? Y esa crisis ha reventado, como hemos visto en Chile, en Bolivia, más allá de las posiciones y posturas políticas. Este es un tema ya, digamos, de índole social, una eclosión que felizmente en el Perú se está reteniendo porque hay alguna esperanza que, como estos fiscales y jueces que están haciendo los descubrimientos y poniendo las cosas en su sitio. Pero ahí hay un contrapeso, esas liberaciones así de último momento, esas presiones que, bueno, hace a veces perder la esperanza. Pero nosotros necesitamos trabajar desde cero, desde la familia, que es la institución que más tenemos el compromiso y el deber de fortalecer. Y así como la familia, también nuestra segunda casa, que es la escuela. Entonces, si comenzamos a fortalecer poco a poco en nuestros ámbitos de trabajo y de gestión familiar, personal y social, entonces creo que comenzamos a crear una raíz que nadie nos va a parar para el desarrollo del país. Muy bien, mi estimado arquitecto José Arizpe, candidato al decanato nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, esta semana, el 8, ¿no? Segunda vuelta, ¿no? El 8, segunda vuelta. ¿Te va con el número? Número 2. Número 2, ¿no? Sí, y quiero aprovechar también a la región Junín por el éxito, digamos, del arquitecto Inostroza en su elección y, digamos, el apoyo que ha manifestado públicamente que nos va a dar para lograr el triunfo ya a nivel de toda la nación. Muchísimas gracias. Gracias. Yo le agradezco la gentileza al arquitecto José Arizpe, candidato al decanato nacional del Colegio de Arquitectos de Perú. Además tiene mucha experiencia. Usted ha sido decano nacional, decano del Colegio regional, nacional, presidente de los decanos de la región andina y vicepresidente de toda Panamericanos. Así es que hay un poquito de experiencia que ponemos al servicio de la institución. RCR, la red que comunica y une al Perú.